Para, para empezar, bueno, la parte fisiológica, ¿sí? La glándula tiroidea a través del yodo va a ser la T3 y la T4, ¿está? Y como todo circuito de endocrino, sabemos de que tienen una respuesta, digamos, desde la TH en el hipotálamo va a estimular a la TSH, a la hipófisis, y ahí a la glándula primaria que es la tiroides, ¿sí? Bien. Para herramientas diagnósticas, como venimos hablando siempre, ¿sí? ¿Qué tenemos? Por un lado la historia clínica, donde en la historia clínica vamos a hacer toda la anamnesis correspondiente de la enfermedad actual del paciente y de los antecedentes de miren que voy a cerrar esto, porque me parece que esto los antecedentes del paciente, ¿sí? Con respecto a todo, a las patologías que haya tenido, si tiene familiares, enfermos, el trabajo, la medicación, todo, siempre sabemos que es sumamente importante para orientarnos, ¿sí? Vamos a hacer una buena exploración física y vamos a tener, va a ser amplia la exploración física, no solo en la parte endocrina, en la parte de tiroides localmente, sino todo, ¿sí? La frecuencia cardíaca, cómo está la piel, cómo está el pelo y demás, ¿sí? Todo el examen físico exhaustivo. Después vamos a hacer ciertas determinaciones analíticas, ¿está bien? Como para poder complementar y poder llegar al diagnóstico definitivo, y posteriormente todas las exploraciones complementarias, todos los exámenes complementarios que sean necesarios, ecografía, resonancia, lo que sea, ¿sí? Bien. Antecedentes familiares, es sumamente importante ver todo, puede que estos pacientes tengan antecedentes familiares con déficit de síntesis hereditario, pacientes que hayan tenido antecedentes familiares con cáncer de tiroides, feocromocitoma, hiperparatiroidismo. Recuerden que esto tiene mucho que ver con la genética. Y enfermedades autoinmunes, ¿sí? También son datos que nosotros tenemos que recabar en la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico. Bien, como antecedentes personales del paciente, zonas donde haya un bocio endémico, ¿está bien? Que sea producto de que no haya ingesta de yodo, ¿está bien? Antecedentes de radiación cervical extrema, ¿está bien? Que haya cierta radiación generalmente cuando se hace pacientes que se hacen tratamientos radioterápicos y demás, o radiación por alguna exposición, ¿está bien? Que sea cercana a la región cervical y esto pueda dañar la función de la tiroides, ¿sí? Los medicamentos, la miodarona, ¿saben lo que es la miodarona? Un antiarrítmico. Muy bien, un antiarrítmico, ¿sí? Es el famoso Atlancil, ¿sí? Que bueno, en muchas partes del mundo ya está en desuso por esto y por todos los efectos adversos, pero bueno, acá se sigue usando, ¿sí? La miodarona, el yodo, medicamentos que haya tenido el paciente que bueno, que hayan tenido un bloqueo en la glándula, ¿sí? Cirugía cervical, o con el yodo 131 que se hace esta ablación también a nivel de la glándula, ¿está bien? La función, y va a cumplir la misma función que sí, eso te iba a decir antes, me olvidé. Y ver todos los antecedentes que este paciente haya tenido enfermedades autoinmunes de otras características y que lo podamos relacionar con la enfermedad actual del paciente, ¿sí? ¿Todo bien, Estefi? ¿Hiciste caso? No. Dios. ¿Qué día tenemos alguna? Dios. Bien.
¿Qué vamos a tener? La forma de presentación de alguna de las patologías, estas que estamos hablando de tiroides, vamos a tener, por un lado, una clínica donde haya un paciente con un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, ¿está bien? O estas son enfermedades con características sistémicas o síntomas locales, por ejemplo, si el paciente concurre porque tiene un nódulo o nosotros le pedimos una eco y vemos que tiene un nódulo, ¿está bien? Y las características de este nódulo, si tiene crecimiento rápido, si tiene dolor, si tiene síntomas compresivos, recuerden en la localización de la glándula, si va a tener síntomas compresivos, disfagia, disnea, disfonía, ¿está? Todas estas cosas le pueden llegar a dar. Y otras formas de presentación, tenemos la oftalmopatía, también, que ahora lo vamos a ver, y la dermopatía. Todas estas características nos pueden venir el paciente con alguna o más florido, depende del cuadro, ¿sí? Bien. Esta es la localización en el cartílago opticoides. ¿No te gusta? No, nada, me estoy escondiendo. Bien, y tenemos, con respecto a la exploración física, ver el tamaño, también la consistencia, la superficie, si tiene nódulos, todas estas características para ver si con la exploración física tenemos algo, ¿sí? Bien, respecto al bocio, sabemos que es el aumento del tamaño de la tiroides, 0A, que no tenemos bocio, un paciente que no tiene bocio, cuando solo lo palpamos, está bien, cuando hacemos el examen físico, cuando lo palpamos y es visible cuando hacemos que el paciente estire el cuello para atrás, cuando está palpable y visible, a su vez que lo palpamos y también lo vemos el bocio, vemos agrandamiento de la glándula tiroidea, y cuando es visible ya cuando está lejos, ¿está bien? Ya cuando lo vemos de lejos es porque ya es un aumento importante, ¿sí? Y es característico. Bien, otra cosa que tenemos que pensar es en adenopatías, ver, explorar, porque muchas veces si tenemos un tumor, un CA de tiroides puede llegar a dar metástasis locales, entonces pueden tener adenopatías en el cuello. El soplo, ¿está bien? Que esto es por el hiperdinamismo de la glándula, ¿sí? Y acá tenemos las determinaciones analíticas. Sabemos que la T3 y la T4 el porcentaje que tenemos unido que va a ir transitando con las proteínas, ¿sí? Con la tiroglobulina, la albúmina, la TTR, todas estas son proteínas que van a transportar a la T3 y a la T4. Y va a aumentar en momentos la unión a estas proteínas, en momentos cuando aumenten los estrógenos, en el embarazo, ¿está bien? En ciertas medicaciones como metadona, heroína, en los pacientes cirróticos y con hepatitis, ¿está bien? Todos estos cuadros pueden que aumente esta unión a las proteínas, por eso es como que lo tratamos justamente en el embarazo como digamos, al no estar activamente las hormonas, cursa como un hipotiroidismo, ¿sí? Y van a disminuir con los corticoides y los andrógenos, ¿sí? Esta unión a las proteínas. Estas son las determinaciones cuando hacemos un estímulo con la TRH. ¿Cómo va a responder? En un hipotiroidismo primario, ¿está bien? En un hipotiroidismo subclínico, en un hipotiroidismo terciario, ¿está? En un hipotiroidismo secundario y en un hipertiroidismo. Estas van a ser las respuestas con respecto a, recuerden que el estímulo de la TRH va a estimular a la TSH y así a la glándula tiroidea, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que vamos a pedir para ver para llegar al diagnóstico del paciente son los anticuerpos antitiroides, ¿sí? Anticuerpos antitiroglobulina, esto lo pedimos.
Estoy haciendo eco. Los chicos. Antiperoxidasa y la inmunoglobulina estimulante de tiroides. Estos son anticuerpos que los solicitamos cuando vemos un paciente con alguna alteración, ¿sí? En la función. Otras determinaciones que pedimos, la tiroglobulina, es como marcador de recidiva de cánceres diferenciados de tiroides. Vieron como cuando hablábamos de todo lo que es, bueno, con ustedes todavía muchos así marcadores los van a ver mucho más en cirugía, ¿sí? Pero los marcadores tumorales se usan a veces no solo por el diagnóstico, porque nos ayuda, sino como para ver si tiene recidivas o no el paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos un PSA que va aumentando, un CA en el intestino o la tiroglobulina, son marcadores para ver que haya una recidiva del cáncer, ¿sí? Ioduria, también por el déficit de yodo, calcitonina también para hacer el seguimiento del carcinoma medular de tiroides, y también como estudio genético las mutaciones del prontogen red y cuestiones que nosotros vamos a pedir y que capaz que las vamos a encontrar, esto lo vamos a solicitar una vez hecho el diagnóstico, todo esto que dijimos, ¿sí? Pero muchas cosas de hormonal, nosotros vamos a pedir en un laboratorio y vamos a tener ciertas alteraciones, como pacientes con anemia, en el hipotiroidismo, alteraciones del perfil lipídico, que aumenten los triglicéridos, el colesterol, ¿está bien? Y alteraciones en el mecanismo de fosfocálcico, ¿sí? Entonces, estas características generalmente dentro de lo no hormonal, todo lo que nosotros le vamos a pedir en el laboratorio en el paciente, iba a aparecer, ¿sí? Algunas características. Bien. Otra de las cosas que pedimos, eso dentro del laboratorio, siempre solicitamos, los que estuvieron haciendo consultorio con nosotras, ven de que generalmente solicitamos cuando pensamos en alguna patología, en una ecografía tiroidea, ¿está bien? Recuerde que la ecografía es un estudio indoloro, es relativamente económico comparado a otros estudios de imágenes, es accesible, ¿está bien? Se puede encontrar en varios hospitales, centros de salud, no es de alta complejidad, ¿está bien? Entonces se solicita una ecografía tiroidea, ¿sí? Y ahí vamos a ver el tamaño de la glándula, si está aumentado de tamaño, si tiene negocio, si tiene nódulos, de qué características son estos nódulos, si son sólidos, si son quísticos, si son mixtos, si tiene adenopatías, el ecodoppler para ver la vascularización de este nódulo o no, ¿sí? Pasos a seguir, tenemos que las exploraciones complementarias, la gamografía tiroidea, ¿sí? Con tecnesio 99 o con yodo, y vamos a ver la glándula, ¿está bien? Vamos a ver, por ejemplo, en un hipotiroidismo va a haber ausencia de captación, ¿está bien? Por ejemplo, en un hipotiroidismo por una tiroiditis subaguda, después de un proceso de inflamación de una tiroiditis, ¿está bien? Porque bueno, hay la ausencia de la captación, o por ejemplo como en el otro caso que tiene la captación normal de la glándula y en un nódulo no va a haber captación, estamos hablando de un nódulo frío, ¿sí? Y la captación aumentada lo podemos tener en un vaso, ¿está bien? Que tiene una hipercaptación, o en un nódulo caliente como un adenoma tóxico. Y características de nódulos fríos y calientes en un bolsio multinodular, ¿sí? La gamografía también se pide, es un estudio para ver bien la función y si está captando o no, ¿está? Mientras con la eco vemos la estructura, vemos los nódulos, acá vemos si este nódulo es captante o no, ¿sí? ¿Van bien o estoy yendo muy rápido? No, Bien, bueno. Otro de los estudios complementarios, vamos a pedir una TAC para ver más que nada la relación con las estructuras vecinas, ¿está? Si tiene cambios, si está afectado de otra parte, si
y para ver el bocio intratorácico, ¿sí? La resonancia va a dar una mejor imagen, ¿está? Pero no peor resolución en el nivel espacial con respecto a las estructuras de síntesis. Y en caso de considerar, se hará la punción de aspiración con aguja fina, ¿sí? Para valorar si este nódulo es benigno o maligno, ¿sí? Bien, otras radiografías que vamos a pedir y estudios complementarios, radiografía de anterolateral, anteroposterior y lateral de cuello, del tórax, también para ver si tiene una desviación, si tiene compresión branquial, si tiene calcificaciones, la radiografía de las muñecas para ver la edad ósea, una serie de estudios de óseos para ver si el paciente tiene metástasis, está en radiografía de cráneo, digamos. Todas estas son también otras radiografías que van a apoyar al diagnóstico, ¿sí? Bien. Tenemos en principio el hipotiroidismo primario, ¿sí? Diagnóstico funcional, que vamos a tener disminuida, la T3 y la T4, y al estar disminuida, ¿qué va a hacer? La TSH va a empezar a aumentar para poder estimular a esta glándula que está en defecto, ¿sí? La TC, el hipotiroidismo subclínico, las T3 y la T4 pueden estar normales, pero aumenta la TSH, ¿está bien? Entonces esta va a estar aumentada. Entonces nosotros vamos a entender de que este paciente esté con un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Y tenemos que pedir los anticuerpos, ver la resistencia a la TSH, recuperación, puede ser de que este paciente esté de una recuperación de una enfermedad que no sea tiroidea, ¿está bien? Puede que este paciente no tome en forma regular la medicación, puede que tenga una insuficiencia renal, o ciertos fármacos que pueden generar este hipotiroidismo, como habíamos dicho previamente, la miodarona, el litio, está bien, estos son la dopamina. Estos son los más comunes, ¿sí? Los que la miodarona y el litio aparecen siempre en los trastornos tiroides, ¿sí? Todo esto lo tenemos que preguntar para ver si este paciente está apareciendo. Cuando vemos una TSH elevada con T3 y T4 normal. Bien. Un hipotiroidismo central, ¿qué vamos a tener? La TSH ya disminuida, ¿sí? Que va a ser, estamos hablando de que la hipófisis es la que está en defecto, y la T3 y la T4 van a estar disminuidas porque no tiene la estimulación de la TSH, ¿sí? Bien. Diagnóstico etiológico de la tirotoxicosis, tenemos el origen tiroideo, bien, bien de la glándula, como, hola, ¿qué haces, Pérez? ¿Todo bien, Quique? ¿Con orden? Enfermedad de Graves, ¿está? Donde vamos a tener anticuerpos antitiroides, vamos a tener una gamografía con un bocio ese difuso que habíamos visto anteriormente, y los pacientes con Graves van a tener característicamente la oftalmopatía, la patología en el globo ocular, está donde vemos, recuerdan en un principio que veíamos el esoftalmo del paciente, esa producción del globo ocular, ¿está bien? Y la dermopatía. Estas son las características que vamos a ver en el Graves. Vamos a pedir una ecografía, puede que veamos un bocio nodular, ahí lo vamos a pedir con una ecografía y una gamografía. Siempre que vemos un bocio, la ecografía, recuerden que vamos a ver la estructura de la forma de esa glándula tiroidea y si tiene nódulos o no. Pero le tenemos que sumar la gamografía, está bien, el centello, para ver si este paciente tiene captación o no, si son nódulos fríos o calientes, ¿sí? Por el otro lado, puede que tengamos un paciente con este diagnóstico de tirotoxicosis en un paciente con una tiroiditis subaguda, ¿está bien?
dolor reactante en la fase aguda y la gamografía no capta. Es decir, en la tiroiditis, en un principio, la glándula aumenta de tamaño, tiene un proceso inflamatorio y demás, y después queda como disminuida la función, ¿sí? Pero en un momento es como bastante agudo y bastante llamativo, ¿sí? La tiroiditis silente es por autoinmune, puede que tenga el antecedente del posparto, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el adenoma tóxico, que lo vamos a ver con una gamografía como un nódulo caliente, ¿sí? En la ecografía podemos comprobar que no es una agenesia del lóbulo, ¿está bien? En la ecografía vemos el nódulo y después vemos la captación en la gamografía. Eso tenganlo presente, siempre vamos a ver las estructuras, vamos a empezar con una ecografía, para ver cómo está esta glándula tiroidea, si está aumentada, no está aumentada, las características que tienen, y una vez que llegamos a eso y vemos que tiene alguna alteración en las hormonas, ahí hacemos una gamografía para ver si es captante o no, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos el circuito. Recuerden que tenemos a nivel hipotalámico la liberación del TRH, que va a estimular a la hipófisis va a estimular a través de la TSH a la glándula periférica, a la glándula tiroides, y la glándula tiroides va a fabricar, va a sintetizar T3 y T4 dependiendo de este circuito. Al haber mucha estimulación, esto se va a inhibir. Chao, ¿qué creen? Nos vemos. Esto puede llegar a inhibir a la TSH y así el circuito, ¿sí? O hacer una inhibición o, cuando sea necesario, aumentar. ¿Hay una placa? Para traerla, porque salió descentrada y la tiraron, entonces como para tener una placa más en el archivo. ¿Todo bien? ¿Alito recuperado? ¿Los dos covitosos? ¿En qué andaban ustedes? Los trastornos tiroides. No, pero sí, vamos a ir viendo toda la cosita, ¿sí? Bien. El óseo eutiroideo, ¿está bien? Es el agrandamiento, como bien dice el nombre de la glándula tiroidea, pero sin evidencia clínica ni de laboratorio de la disfunción tiroidea, ¿está? A no ser que la etiología sea por el déficit de yodo, que estamos frente a un bocio endémico, ¿sí? Y es la causa más frecuente del agrandamiento tiroideo y a veces se observa en la pubertad, en el embarazo o en la menopausia. ¿Sí? Bien. Etiologías puede haber los efectos estos intrínsecos en la producción de las hormonas, el déficit de yodo, como hablábamos en las zonas donde hay déficit de yodo, que ya hoy por hoy ya se dosifica el yodo a nivel de la sal y esto se mejoró. La ingesta de productos ociógenos, hay ciertos agentes, ciertos productos que generan este óxido, ¿está bien? Y este aumento de la glándula. Los fármacos, otra vez, pobrecitos, nos metemos en todos, como el litio y el amiodarona. Y un bocio inflamatorio, puede que el paciente tenga un proceso inflamatorio que aumente la glándula tiroidea, un proceso tumoral o un proceso autoinmune, ¿sí? Todo eso es el agrandamiento de la glándula, pero que no se va a traducir en una clínica o en un laboratorio específico, ¿está? Con respecto a, no sé si en algún momento, bueno, ahora lo hablamos, ahora más adelante lo hablamos. Bien. Signos y síntomas, va a tener el bocio blando, simétrico, liso. Las pruebas de la función tiroidea suelen ser normales, como hablamos. Pueden tener múltiples nódulos, quistes, pueden tener anticuerpos tiroideos, la TSH ligeramente elevada, la T4 puede estar normal o baja, y la T3 normal y aumentada en el bocio endémico.
pero puede que sea estrictamente random, ¿sí? Bien. Síndrome del enfermo eutiroideo, ¿tá? Síndrome caracterizado por la prueba de las funciones tiroides anormales, pero este paciente está dentro de una patología sistémica grave, ¿sí? Por otra causa, y el paciente descubrimos de que tiene una alteración en la función tiroidea paralelamente al curso de una enfermedad grave, ¿sí? Bien. Etiología, enfermedad aguda y crónica, como decíamos recién, alguna enfermedad importante, puede ser un ayuno importante, inanición, malnutrición proteica, calórica, ¿está bien? Un traumatismo quirúrgico, una insuficiencia renal crónica, un GIAM, una citocidosis diabética, sepsis, ¿no? Otra vez efectos de los fármacos. Esto va a producir una alteración en la función tiroidea que lo vamos a manifestar dentro de un cuadro sistémico agudo y grave, ¿sí? Diagnóstico, vamos a tener niveles de TSH inhibidos, normales o ligeramente elevados. Esto depende del cuadro con el que nos estamos presentando, igual que la T3 puede ser baja, aumentada, combinados, ¿está? Pero sí lo que vamos a tener en estos pacientes son niveles altos de cortisol, ¿está? Saben que el cortisol es una hormona de estrés, entonces estos pacientes están tratando de sobrellevar una situación de estrés y va a estar elevado el cortisol. ¿Sí? Pensé que ya sé. Bien. Bien. Hipotiroidismo. ¿Está? Ahora sí, hablamos de es una patología sumamente frecuente, por eso vieron de que generalmente hacemos laboratorios solicitando la función tiroidea porque es muy frecuente, y es la respuesta clínica que caracteriza a la deficiencia de la hormona tiroidea, ¿sí? Primaria, también puede ser por una enfermedad autoinmunitaria, que es lo más común, un postoperatorio, ¿está bien? Si hacen una operación con una extirpación de la glándula tiroides por X motivo, el paciente posteriormente a la operación, este paciente queda hipotiroideo. Por eso, estos pacientes, posterior a una operación, sí o sí va a necesitar tratamiento de por vida. Y lo que hablamos, el cretinismo endémico, que esto, gracias a Dios, con el tiempo, el cretinismo, que muchos lo usan como un insulto, lamentablemente, que dicen, no seas cretino, ¿está bien? Es una enfermedad, ¿está bien? Es la enfermedad del hipotiroidismo del neonato, congénita, ¿sí? Por eso, gracias a Dios, ya hace muchísimos años que se dosa, ni bien nacen los bebés, para ver si el paciente tiene, el bebé tiene un hipotiroidismo y se empieza a actuar. Gracias a Dios. Y eso es obligatorio, es por ley. ¿Sí? Antes, yo no sé si sigue estando la propaganda, que a mí me quedaba regrabado. Una gota de sangre puede prevenir un mar de lágrimas. ¿Te acordás? El cretinismo, y bueno, se pide, los que tuvieron bebés saben de que los llevan en un momento de intervención, le sacan un poquito de sangre y bueno, dosan las hormonas tiroideas, y bueno, y para poder hacer un diagnóstico precoz, porque digamos, con tratamiento precoz el paciente pasa a tener una vida normal, ¿está? Entonces es sumamente importante. Y bueno, como hablamos, es legal, ya está la ley instalada, ¿sí? Bien. Secundario es cuando hay una insuficiencia en el eje hipotalámico epifisial, ¿sí? Cuando viene a través, no de la glándula, sino por encima, cuando hablamos de la hipófisis, ¿sí?
Bien, si queremos encontrar un paciente con hipotiroidismo, signos y síntomas, todo el metabolismo en menos, ¿está bien? Es decir, todo lo que ustedes creen que disminuye el metabolismo basal del paciente. Va a tener una expresión facial tosca, va a tener una voz ronca, el habla lento, son pacientes lentos, la tumefacción facial por ese edema que va a tener a nivel facial, agotado, ¿está bien? Edema periorbitario, va a tener intolerancia al frío, ¿sí? El pelo ralo, áspero, seco, todo en menos, ¿ah? Astenia, sueño, bueno, más o menos como si yo. El áspera, seca, famosa, gruesa, aumento de peso. Bien, aumento de peso, deterioro intelectual, bueno, venimos con todo, no le agarramos la le vamos pegando a todo. Derrames pleurales o abdominales, esto es para el aumento del coso, del líquido. Bueno, los pacientes cursan más con una hipotermia, anemia, por eso vieron cuando tienen cuadros anémicos también le pedimos el perfil hormonal. Algo que no está acá, capaz que está más adelante, bueno, estreñimiento, disminución de el tránsito lento, es todo lento el hipotiroidismo. Bueno, algo que yo les decía, también la hiperlipidemia, está bien el colesterol, los triglicéridos altos, por eso cuando nosotros vemos un paciente con anemia y demás, tenemos que indagar y pedir, solicitar esto, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes se imaginen con el metabolismo en menos, eso significa el hipotiroidismo. Es sumamente vital poder llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque todas estas características que nosotros vemos son bastante solapadas. Entonces el paciente es como que, no, sí, estoy cansado, me acosté, y no se presentan todas. Claro, no se presentan todas juntas y además el paciente es como que va tratando de, bueno, sí, me siento mal, me acuesto, ¿entienden? Es como que no es capaz que tan sintomático agudo, entonces lo va tomando, tengo frío, tengo el pie seco, no lo notan como algo que lo tienen que consultar. Entonces pasa desapercibido, pasa como algo que, como recién yo me reía por mí misma, pero que uno le echa la culpa de que estás cansada, que dormiste mal, que tenés trabajo, que tenés que estudiar, que lo que fuera, y le va culpando a otras cosas y en realidad es porque de base hay un hipotiroidismo, ¿está? Entonces ahí es donde tenemos que ir a buscarlo. Igual por lo general la gente misma dice, no tendré hipotiroidismo, como que a veces hasta los mismos pacientes lo piden, porque bueno, saben de que hay aumento de peso y demás, entonces está como más instalado en los pacientes, ¿sí? Bien. Hola, Doc, una consulta. ¿A Sí. causa de qué serían los derrames pleurales y abdominales? Todo eso es por el aumento de líquido, por todo lo que, la retención, por todo el trastorno en menos y de las proteínas y demás, entonces genera todo el líquido, la extravasación. No, ok, gracias. Y ahora vamos a ver los edemas que presenta el paciente en los hay trastorno hidroelectrolítico también, hay la distribución del sodio en los distintos compartimentos del cuerpo, entonces eso provoca edemas en distintos lugares, en distintas cavidades. ¿Está? Bien. Doc, una pregunta. Tiene también disminuido el pulso, ¿no? ¿Cómo, corazón? Tiene también disminuido el pulso. ¿El pulso? Sí. La frecuencia cardíaca sí, está disminuida. Y hipotensión también. Sí, también. Sí, bradicardia. Sí. Capaz que está acá. Bueno, bien. Bueno, como dijo recién, ¿quién era la que había hablado? A ver, esperen, porque María se da, ¿no? Sí.
Hipotensión, frecuencia cardíaca disminuida. Y algo más que yo dije antes. El colesterol, que ahí no estaba anotado, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos dosaje de T3, T4 periféricas, ¿está bien? La TSH para diferenciar el hipotiroidismo primario del secundario, ¿está bien? Niveles bajos de la TSH circulante al área de un secundario. Acá está el colesterol, ¿está? Claro, porque el colesterol en el otro era signos y síntomas, por eso. Y acá tenemos el colesterol sérico, que lo vamos a pedir porque suele estar elevado, la prueba de TRH para ver dónde está el circuito, dónde está el defecto, y como decíamos, la gamografía, la captación de iodo, para ver si es captante o no, hipercaptante o no capta, ¿sí? Para ver la función, ¿está? Bien. El hipotiroidismo subclínico, ausencia de síntomas o bien síntomas mínimos que sugieren un hipotiroidismo, con concentraciones séricas normales, T3 y T4, pero tiene altos los niveles de TSH, ¿sí? Y pedimos anticuerpos, generalmente puede que tenga anticuerpos contra la peroxidasa, de forma positiva, ¿sí? Tema mixedematoso, que era lo que hablábamos recién por el tema de los edemas, la complicación del hipotiroidismo que pone en peligro la vida del paciente, ¿sí? Si no lo tratamos, tiene un alto porcentaje de mortalidad. Bien, patogenia. Corresponde al estado más avanzado del déficit hormonal de tiroides, lo que lleva a una depresión del sistema nervioso central. Nosotros tuvimos varios internados. Lamentablemente, una o dos abuelitas me parece que no las... ¿Te acordás? Una en la 34 teníamos. Sí. Y en la 34 también teníamos uno que era hipotiroideo, pero que tenía insuficiencia de todo. ¿Te acordás? Había sido operado un tumor. Sí. Bueno, nosotros recibimos pacientes, muchos por suerte salieron, pero hay muchos que, una abuelita que nos acordamos que pobrecita vino en un estado, se ve que muchísimo tiempo de un estado de hipotiroidismo, y bueno, imagínense que la glándula tiroides es como la nafta para un auto, ¿está bien? La T3 y la T4 es como ayuda al metabolismo. Por eso es tan importante que cuando los pacientes hacen el tratamiento que lo hagan como corresponde, porque es sumamente necesario para el día a día, para el momento, ¿sí? Bien, acá ya en estos cuadros tenemos compromiso del sistema nervioso central, donde el paciente ya tiene una alteración del sensorio, una somnolencia, llega a un estupor, ¿está bien? Por la misma por no la incapacidad a nivel cerebral, ¿está bien? La termogénesis corporal alterada, está con una hipotermia, ¿está bien? Y generalmente esta abuelita había venido en invierno, me acuerdo, y bueno, los desencadenantes son situaciones o extremo frío, infecciones, traumatismos, una ACV, una hipoglucemia, algún cuadro que haya, digamos, el paciente lo venía como teniendo mecanismos compensatorios y algún cuadro que lo llevó a la situación aguda, ¿sí? Y síntomas y signos son, como bien decía recién Soledad, una bradicardia extrema, hiporreflexia, macroglosia, que es el aumento del tamaño de la lengua, esto se debe también a la acumulación de líquido, una hipoventilación, el paciente tiene mala mecánica ventilatoria, hipertensión arterial diastólica y compromiso de la conciencia. El compromiso de la conciencia es muy característico. El paciente está somnoliento, lento, tuporoso y va aumentando así hasta el compromiso, bien una depresión del sensorio, incluso puede llegar a la muerte, ¿no? La función pulmonar se deteriora con retención de dióxido y hipoxia, puede tener un shock por la reducción del volumen sanguíneo, una bradicardia importante, digamos, son cuadros extremadamente graves.
¿sí? Diagnóstico T4-TSH, los electrolitos, como decía la infectóloga, que además es terapista, el trastorno de todos los electrolitos, ¿está bien? Pedir gases en sangre para ver si este paciente pulsa con una acidez o no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dije. Gases en sangre, hemograma, hemorito elevado. ¿Qué haces, Gladys? ¿Todo bien? Voy a saludar. ¿Qué? ¿Está bien? Escúchame, Ah, sí, sí. No, mucho. Después voy llevando de cuotitas. En cuotitas. ¿Querés clopidogrel? Los pacientes la deben. Sí, dame clopidogrel. ¿Tenés una cita? Puede estar yendo allá. Sí, lo que pasa es que tenía que ponerle ahí que se lleve esa. Ah, chicos, así poquito más. Y bueno, y vamos a pedir radiografía de tórax, radiografía de tórax, cultivos, ¿tá? Porque este paciente tenemos que ver si tiene una infección, qué le está ocasionando este cuadro, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? Vale. No me parece mucho, pero hacemos. Achícatelas antes de ir, si no. Bien, en el hipertiroidismo, que es la otra cara de la moneda, también llamada tirotoxicosis, ¿está bien? Ese cuadro es por el aumento de las concentraciones de las hormonas tiroides, es el aumento, ¿está bien? Chau, Blanco, descanses. ¿Qué, chiquis? Ah, no, es que ellos hablan, el teléfono de ellos suena. Yo estoy bien. ¿Ven la presentación ahí? Sí. Bueno, como causas de mayor frecuencia de la de Graves, un boce único, multinodular, un adenoma tóxico, frecuencia moderada, esa tiroiditis subaguda, también obstructicia, y después poco frecuente por iodo, por amiodarona, ¿está bien? Y excepcionales por un tumor hipoficiario y demás. Pero por lo general, la más frecuente de todas es la enfermedad de Graves, ¿sí? Bien. Es una enfermedad autoinmune, se produce con la expresión de genes mutantes que codifican la síntesis de gamma globulinas, que actúan con los autoanticuerpos, ¿sí? Contra la TSH, capaz de activarlo como la TSH, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos, este aumento, tirotoxicosis, este aumento de las glándulas, de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4 elevadas, con la oftalmopatía, que era lo que decíamos, ese oftalmo que tiene el paciente característico, el mixedema en la región pretibial, tobillos y pies. ¿Sí? Estas son las características que vamos a ver en un paciente que cursa un Graves. ¿Sí? Bien. Este paciente tiene el metabolismo aumentado, ¿está bien? Entonces va a tener intolerancia al calor, es todo lo contrario a lo que vimos recién, pérdida de peso, aunque el paciente sigue conservando el apetito, incluso come más, tiene una pérdida de peso porque tiene un metabolismo aumentado. ¿Quiénes estaban conmigo cuando internamos a una chica con tirotoxicosis? ¿Se acuerdan? Que era un miércoles. Ah, bueno, ¿y con quién estaba? ¿No se acuerdan que fuimos a la guardia a internarla con el infectóloga? Ay, Dios, están peor que yo. ¿Se acuerdan? ¿O no están los que estaban conmigo? No están. No están, se refieren los que vinieron a ver conmigo, No están. ¿Te acordás que fuimos a la guardia que vos me ayudaste? Que estaba la chica esta de acá. Esa chica le cambió la cara, le cambiaron los ojos en meses. No tenía, no sé quién la vio, pero
no tenía el exoftalmos que tenía relativamente rápida la evolución del exoftalmos. Sí. Y bueno, y ese día los que estaban conmigo recuerden que le internamos porque tenía una frecuencia cardíaca de 140. Sí, 140, estaba con temblor, taquicardia, aumento de temperatura. Principalmente le internamos porque tenía una frecuencia cardíaca sumamente elevada, ¿sí? Bien, entonces tenemos intolerancia al calor, pérdida de peso, aunque conserven o aumenten el apetito, hiperquinesia, no se pueden quedar quietos, están como muy excitados, está como nerviosismo, pueden tener hasta una psicosis. Esta chica, el marido decía que como que estaba muy nerviosa todo el tiempo, el temblor fino, fatigabilidad, insomnio, el paciente no duerme bien, bocio, ¿está? Todas estas son características, ¿sí? Cardiovascular, palpitaciones, lo que tenía esta chica, taquicardia, palpitaciones es que lo siente el paciente, taquicardia es que lo vemos. Arritmia, puede tener una FA por estar tan rápido, hipertensión sistólica, puede tener ANGOR por este mismo cuadro de hipermetabolismo, ¿está bien? Puede tener una insuficiencia cardíaca. Con respecto a lo digestivo, tiene polidipsia, aumento de la sed, había polifagia, disminución de peso, pues el tránsito, mientras que en el hipotiroidismo tiene estreñimiento, acá tiene diarrea, está aumentado el tránsito, ¿sí? Todo lo que esté aumentado el metabolismo no le va a errar. Y lo ocular, el párpado superior, ¿está bien? Por eso le da el exoftalmo. Al retraer el párpado hace que aumente el globo ocular y salga, ¿sí? Porque prolifera la grasa retroocular y hace la protrusión para adelante. Los anticuerpos actúan en la grasa retroocular. Creo que hay una diáfora. Y la retracción del párpado también ayuda a que el globo ocular protruya. Pero si uno pone una regla entre el arco superciliar, así, acá entre el arco superciliar y el malar, normalmente podemos ponerlo, en el exoftalmos no, porque está para afuera. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Me ven a mí? ¿Alguno de ustedes tiene cámara, chiquis? Ya, o Ana, ¿alguno están con cámaras para que transmiten? Haces así, no tiene que tocar. Pero en el exoftalmos no puedes poner. Porque no puedes poner una regla de la pistera, tiene que estar así, uno lo puede poner. Y si está con el exoftalmos, no, sale de la línea. ¿Se entiende? De esta línea recta le toca la pistera. No puedo apoyarlo entre el arco y el malar. Y otra cosa que les voy a decir, el dibujo medio pedorro. No. Es léxico, ¿eh? Medio, digamos. Qué cosa la juventud ahora. Dios mío. Estos jóvenes que han Espero que les voy a mostrar en la... A ver, tráiganmelo en serio. Quiere chupar. No, me sale artística, quiere me mostrar. sale horrible ese bastón. Dale, Vení, vamos, dale, animate. Dale, la botella de soda. Acá podemos, hola chiquis, no estamos bien medicadas, pero bueno. No sé si este es el párpado, ¿ven? Y este es el ojo, no sé si se ve. No se llega a ver, ¿verdad? No. Exacto. A ver. Lo podés dibujar en una diapo abajo de todo, en una diapo blanca. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Hagamos así. Ahí. O si no, el borde de la taza, si vos pones una No. Este es el ojo, ¿está? Así, ponete Queda ahí. Queda ahí. Ahí se ve, ¿ven? Sí. El párpado termina como cortando ahí. Ahora, en un ojo donde es el esoftalmo, como eso se retrae, se ve la de los dos.
Acá está el párpado, de ¿está? abajo. Y acá. Entonces queda, no sé si Tenés la esclerótica por arriba y por abajo. esclerótica acá, y queda el globo ocular. El párpado queda allá. Como si yo olvidara los dos párpados. ¿Entienden? Después cuando vean las imágenes, Creo que vimos la chica que fue internada. claro, Apenas ingresó ya. se le ve el oftalmo. Es decir, esto es lo que les voy a dar. Esto es un paciente con ojos grandes, ¿no? ¿Está bien? El párpado le va a caer a la mitad. Mientras que en un paciente, está retraído atrás, entonces se ve todo el ojo. Entonces ven, esclerótica y el ojo, ¿sí? Para verte mejor. Bueno. Hoy estamos muy graciosos. Previo a viernes. Igual el viernes tenemos que dar clase, así que no nos digamos tanto. Claro, todavía nos queda un día más de clases. ¿Tenemos mañana? Sí. Bien, y tenemos cantamos el feliz cumpleaños. Bien, y las pieles faneras tenemos piel fino, onicolisis, la piel es más suave, es húmeda y caliente, ¿está? Porque este paciente está con el metabolismo aumentado, mixedema en extremidades, y la neuromuscular tiene debilidad, atrofia muscular, osteoporosis, aumento de la modulación ósea en chicos. Por eso es importante evaluar todo, ¿sí? Bien, acá está lo que les decía Sam, la oftalmopatía de Graves es también un fenómeno autoinmune que puede presentarse en forma aislada antes o después de la tirotoxicosis, es comúnmente bilateral de los dos ojos, y es esto que les decía Sam. Acá después leanlo, pero bueno, es el aumento a nivel de los fibroblastos y de la grasa, ¿sí? Bien, mixedema, también por acúmulo, vamos a tener la piel engrosada, o se le dice piel de naranja, ¿está bien? No, tenemos en la de generalidades, lo tenemos que poner. Sí, después antes de subir. Lo que pasa es que esta clase no es la nuestra habitual, se debe que nos quedó de alguna vez, pero bueno, después le subimos imágenes. Le agregamos las imágenes y las le subimos. Sí. Es para nuestra rotación, para rendir ahora. La acomodamos. Sí. Bien. La sospecha diagnóstica, el estudio T3, T4, TSH. Ver, en laboratorio general vamos a tener una hipercalcemia leve por esta osteoporosis que hace la falta ahí. Anticuerpos, captación de centellas. El anticuerpo del TRAP. El TRAP, sí. Estas son las cosas que vamos a pedir. Y bueno, la tormenta tiroidea es esta forma grave, ¿está bien? Donde el paciente puede tener una alteración. Si no la hagamos. Capaz que se va. Una alteración, una obnubilación, una psicosis. ¿Está? Entonces son cuadros sumamente graves. Bien. Bien. Estado mental alterado, esto es el efecto de la termorregulación, ¿está bien? Todo esto hay que compensar a este paciente, mantenerlo sin estrés, bajar la temperatura, bajar la frecuencia cardíaca. ¿Vieron todo lo que hicimos con esta chica del propanolol? Eso lo vamos a ver, ¿no? Pero tratar de bajar todo este metabolismo que está mal, ¿sí? Bien. Manifestaciones clínicas y diagnósticos, la clínica del paciente, el compromiso mental, la termorregulación alterada, la T4, claro, la hipertermia, tiene elevada la temperatura, por eso es que tenemos que, después lo vamos a ver en medicina B, todos los mecanismos como para mejorar este cuadro, ¿sí? Bueno, chiquis, terminamos. Hoy lo dejo más, pero es lindo el tema, ¿eh? Quédense tranquilos que después cuando lo lean se van a dar cuenta que es lindo, ¿sí? Bueno, los abandono. Gracias. Sí, Lu.
Tengo una pregunta. No entendí si los casos clínicos que tenemos que hacer era que teníamos que presentar la historia clínica, mandarla, o era eso y presentarlo oralmente. No me quedó claro. Sí, lo que vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Ustedes tenganla hecha y si después podemos hacer como lo que nos gustaba a nosotros siempre era hacer una presentación de los cuadros y todo el mundo presenta al paciente, ¿está? Pero vamos a ver cómo llegamos con eso, porque vamos a llenarlo en forma escrita. ¿Sí? Bueno, De última dividimos en algunos grupitos como para que no se haga tan tenso y demás. Pero bueno, en principio, la parte que con Instagram. ¿Sí? Mañana tienes que chao. Chao.